Hola, ahora vamos a ver nosotros qué cosa es un arancel, para qué nos sirve, cómo se utiliza, cuáles son las aplicaciones que tiene. Empecemos. El arancel también es denominado derecho arancelario, tasa arancelaria, y puede ser aplicado primero a las importaciones, puede ser aplicado también a las exportaciones y a los productos en tránsito. Las denominaciones que puede tener el derecho arancelario puede ser en cuanto a el derecho ad valorem, o también se le puede llamar un derecho específico o un derecho arancelario mixto. Cuando nosotros hablamos de un derecho ad valorem, es porque realmente se aplica una tasa porcentual fija, que de acuerdo al universo arancelario de cada país podrá establecer cuáles podrían ser estas tasas. Puede ser también un derecho específico, decíamos, y un derecho específico es porque se aplica un importe monetario fijo por cada unidad de medida del producto que se intercambia en esta relación de comercio internacional. Y entonces aquí podemos decir de que podemos aplicar, por ejemplo, $10 por cada kilogramo de producto que ingresa. En cuanto a los derechos arancelarios mixtos, es porque tienen una combinación de ambos derechos anteriormente mencionados. Es decir, pueden tener una tasa porcentual más un derecho específico. Se combinan entonces tanto el derecho arancelario denominado ad valorem y específico. ¿Cómo se aplican los derechos arancelarios a las importaciones? Para empezar, este es uno de los derechos más conocidos en el mercado internacional y vienen a ser los gravámenes que se aplican a las importaciones que ingresan legalmente a un territorio aduanero. Un territorio aduanero que generalmente se establece como un país al cual ingresan las mercancías. A eso se le denomina importaciones. Por lo tanto, los aranceles vienen a ser estos gravámenes que se aplican a las mercaderías ingresadas a nuestros países. Las tasas van a depender siempre de las políticas económicas de cada país. ¿Y a qué se refiere esto? Realmente cada país establece qué es lo que necesita, qué es lo que requiere para poder ingresar las mercaderías. Podríamos establecer una tasa arancelaria alta si pensamos en la protección de ciertos sectores productivos de nuestro país. ¿Por qué? Porque el país produce ciertos artículos, pero como se quiere dejar una libre importación de los mismos, pues entonces se gravan con derechos arancelarios altos. Además, busca cubrir una satisfacción de necesidades dentro de cada mercado y por lo tanto, si nuestro país no está en condiciones de producir y entregar ese tipo de productos al mercado, pues entonces colocará una tasa arancelaria más baja, que incluso puede llegar a ser cero. Mejor dicho, cada sector importante que establezca podrá determinar la tasa que se pueda aplicar. Los derechos arancelarios a las importaciones generalmente es lo primero que se negocia en los tratados internacionales, en estos tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación entre ambos países. Se busca brindar facilidades para el ingreso de mercaderías de los países con los cuales se está firmando este tratado internacional. Además, entre las condiciones también que se veían mucho en los países es que permite obtener ingresos y de esa manera solventar o cubrir algunas necesidades que tenga el país. Los derechos arancelarios a las exportaciones podríamos decir en primer lugar de que son gravámenes que se aplican a las mercaderías que salen legalmente de un territorio aduanero, legalmente de un país. Y esto realmente ha perdido vigencia en el mercado internacional. ¿Por qué motivo? Si nosotros comenzamos a analizar, lo que muchas veces los países buscan es que se ingrese, se salga la mayor cantidad de productos, que se exporte la mayor cantidad de productos, porque de esta manera se van a obtener ingresos. Al obtener ingresos, pues lógicamente se va a tener que producir más por estas ventas que uno realice. Entonces hay que vender más. Para vender más hay que producir más. Para producir más entonces se requiere mano de obra.
hay que, hay que tener que contratar mano de obra muchas veces calificada dentro del mercado, capacitar a la gente para que pueda estar lista y preparada para poder desarrollar nuestros procesos productivos. Además, si nosotros tenemos una mayor generación de empleo con esta mano de obra, quiere decir entonces que necesitamos pagarles por esto y se le paga justamente con las ventas realizadas en el exterior. De esa manera podríamos estar pensando en el crecimiento, en el desarrollo de un país. Por lo tanto, podría parecer absurdo decir nosotros hay que aplicar derechos arancelarios a las exportaciones. Pero en el mercado hay países que realmente lo aplican. Hay que tomar en cuenta que esto era una práctica muy utilizada en la época del mercantilismo. Y si ustedes recuerdan, en la época del mercantilismo, pues aquel país que tenía mayor cantidad de oro, mayor cantidad de riqueza, pues entonces era un país más fuerte en el mercado. Y gravaban con derechos arancelarios también a las exportaciones en esa época. Actualmente decimos que ha perdido vigencia. El último país o uno de los países que dentro de Sudamérica aplicaba todavía estos derechos arancelarios era pues Argentina, ¿no? Hasta antes de que ingrese el gobierno de Macri, todavía aplicaban derechos arancelarios a muchos países, productos a las exportaciones, que iban desde 0 hasta el 68%. Los aranceles a los productos en tránsito. Acá entonces hablaríamos de que son gravámenes aplicados a las mercancías que circulan legalmente de un territorio aduanero a otro. Y generalmente esto se aplica en los países para la obtención de ingresos, pues hay países que necesariamente tienen que pasar los productos por su país y por ese motivo cobran el ingreso. En este caso tenemos nosotros lo que sucede con Panamá, el canal de Panamá. Tienen que pasar del Atlántico al Pacífico y viceversa. Por lo tanto, estos buques que transportan mercaderías tienen que pagar por esos derechos arancelarios de ingreso y salida. Y aquí nosotros observamos que se aplican los derechos arancelarios específicos. Generalmente los países deciden entonces también por qué motivo los pueden aplicar. En el primer caso veíamos nosotros que es para la obtención netamente de ingresos, pero también se pueden aplicar para proteger sus recursos naturales, el sistema ecológico. No debemos de permitir que se dañe nuestro sistema ecológico al pasar una mercadería de un lugar a otro. Entonces, por ese motivo, se grava con derechos arancelarios. Si usted desea conocer un poco más sobre esto, puede ver el libro de Costos para los Negocios Internacionales, la segunda edición de octubre del 2016. Autor quienes habla. Los lugares de venta en Perú son librerías Libún, el precio es de 40 soles, o puede solicitarlo a efernandez@xmbusiness.com. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.